Hola, bienvenidos sean hoy al tema de organismos de derechos humanos en América. Bueno, antes de comenzar, el día de hoy hablaremos de la Comisión y la Corte Interamericana. Con el fin de salvaguardar los derechos esenciales, que son los derechos humanos, en el continente americano, la Convención Americana dotó a dos órganos competentes de conocer estas violaciones a los derechos humanos, o DH, que es la Comisión de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera fue creada en 1959 e inició funciones en 1960, cuando el Consejo de la OEA aprobó su estatuto y eligió sus primeros miembros. ¿Qué es la OEA? Es la Organización de Estados Interamericanos, o de Estados Americanos, para corregir. Bueno, se rigen por los pactos de la Convención Americana, en los cuales se encuentran sus estatutos, maneras de elección, miembros y funciones, articulados de esta manera. Bueno, la Corte y la Comisión son aplicables solo para los miembros de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Se requiere ser miembro de esta organización para poder ser acatado por la Comisión y por la Corte. De tal forma que México reconoce a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 16 de diciembre de 1998. La Comisión. ¿Cuáles son sus funciones? La primera es que puede examinar demandas de particulares que declaren que un Estado ha violado sus derechos y no han sido capaces de encontrar una solución en el país. Para esto se tiene que alcanzar un punto final, se requiere agotar los recursos, como analizaremos más adelante. La Comisión igual puede reunir al demandante y al Estado y buscar un acuerdo de manera pacífica. Si no se logra dicho acuerdo, la Comisión recomendará medidas específicas o denunciará el caso ante la Corte Interamericana, siempre y cuando éste haya aceptado la autoridad de la Corte. Es decir, que el Estado requiere haber aceptado la autoridad, como es México, como puede ser Costa Rica, como puede ser Chile. La Comisión también puede realizar visitas sin censo y evaluar e informar sobre la situación de derechos humanos en un Estado. ¿Qué serán las visitas sin censo? Se preguntan. Son visitas en el lugar, en el momento. La Comisión, como podemos observar años pasados, en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, se mandó a distintas comitivas de derechos humanos, interamericana, nacional, estatal, a Ayotzinapa, donde se analizaron distintas procedencias para ver si se respetaban los derechos humanos en aquel lugar. Bueno, pasamos a la Corte. La Corte es el órgano jurisdiccional que es autónomo, no permanente, y cuyo objetivo principal es aplicar e interpretar disposiciones contenidas en la Comisión Americana de Derechos Humanos. Está compuesta por 7 miembros, los cuales son elegidos por todos los países pertenecientes a esto. Cada país puede elegir cada país elige 3 miembros, ya sean nacionales o extranjeros. Bueno, la organización, procedimiento y función de la Corte, como bien decimos, se encuentran regulados en la Convención Americana. Además, tiene su estatuto propio, que es avalado por una Asamblea General de la OEA y un reglamento que es expedido por la propia Corte. Esos son los 7 miembros actuales, como podemos ver, que fueron elegidos previamente. Como mencionamos, 3 votos por cada país para la elección. Ahora, debe prestarse una vital atención a la exigencia de agotar los recursos judiciales internos para acudir a la Corte. La Corte y los plazos establecidos, es decir, hay que agotar todo previamente y no dejar ningún cabo suelto en los países. Esto puede causar grandes conflictos debido a que los plazos no han sido cumplidos como tal y el Estado todavía tiene la facultad de responder o de resolver el problema. El acceso, como bien mencionamos, es de manera directa. La Comisión tiene que aprobar que todos estos casos sean llevados ante la Corte y
Igual, existe, como podemos ver en la flecha, una manera diferente, que son el caso de las torturas o violaciones, como podríamos decir, lo que ha habido últimamente, que son, se maneja como relator especial sobre tortura y tratos o penas crueles o inhumanos, que son desagradables, que han existido y existen en distintos países, a través de movimientos armados o guerras civiles. Como podemos mencionar algunos problemas que yo recuerdo desde mi perspectiva, los problemas que hubo en Haití hace muchos años, son grandes problemas de violación, de tortura que han vivido algunos países americanos. Ahora, como mencionamos, la decisión de la comisión. Las víctimas de violaciones de derechos humanos no pueden presentar la denuncia de manera directa ante la Corte, pero sí pueden presentarlas ante la Comisión Interamericana, la cual podrá o no considerar oportuno someter el caso denunciado ante la Corte. ¿Cuáles son las funciones de la Corte? La principal es la relativa al examen de casos y emisión de sentencias. La Corte tiene la facultad de emitir opiniones o recomendaciones a los países miembros de esto. También, la Comisión y la Corte, como bien mencionamos, son gran relacionadas. En un caso, la Comisión puede dar prioridad a determinados problemas, creando relatorias centradas en áreas específicas, como puede ser el caso de derechos de los niños, de las mujeres, de los pueblos indígenas, los trabajadores migratorios, los presos, personas desplazadas, la libertad de expresión, entre otras áreas. Hay que precisar que para la Corte hay que tener especial exigencia en el agotamiento de recursos judiciales internos para acudir a esta, ya que en ocasiones, como bien dijimos, los plazos establecidos por la legislación interna de cada país para poder denunciar o recurrir a determinada violación de derechos humanos son muy breves o en algunos muy largos. Las decisiones, que es lo último. Cuando se decide que una violación de derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispone que se garantiza al lesionado el goce de su derecho o de libertad conculcados. Dispondrá a sí mismo si ello fuera procedente para que le reparen las consecuencias que esto exigió. Es decir, que la Corte se encarga de velar que se cumpla, que sea resarcido ese derecho humano como tal. También la Comisión y la Corte son aquellos que, en su gran diferencia, podríamos hablar que la Comisión es la encargada de examinar y velar y aprobar, para que la Corte se encargue de juzgar y analizar. La Comisión examina, ve y aprueba para que pase a la Corte. Y la Corte emite las sentencias resolutorias donde dictamina si hubo o no violación de derechos humanos. Ambos de igual manera pueden emitir recomendaciones a cada país dependiendo de la situación que este se encuentre, es decir, en cuál necesidad de derechos humanos tendrá este país, porque pues todos los países son diferentes con sus determinadas leyes y culturas. Y bueno, con esto damos por concluido este pequeño tema y agradecemos la atención prestada durante este momento. A continuación pues regresaremos a la exposición normal.